Buenas tardes, apreciados estudiantes. Buenas tardes, ingenieros que nos están en este momento acompañando en la webconferencia. Vamos a dar inicio a nuestra segunda webconferencia. Permítanme, voy a compartir pantalla. Listo. ¿Me confirman, por favor, si estoy ya compartiendo pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Muchas gracias. Bien, vamos a manejar la misma dinámica que trabajamos en la webconferencia pasada, y es que yo voy compartiendo la pantalla, les cuento lo que traigo para el día de hoy. Al final vamos a dejar las preguntas en donde los estudiantes pueden acceder al micrófono para que hagamos como más dinámica la webconferencia. No obstante, estarán acompañándonos en el chat las ingenieras Nancy Espinosa y la ingeniera Andrea Vázquez para de pronto atender alguna inquietud que se les vaya presentando a lo largo de lo que yo voy dando allí como mi intervención. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra webconferencia número 2, que está relacionada con la parte teórica de la unidad número 1. Bien. Nosotros en la unidad número 1 tenemos 3 capítulos que conforman dicha unidad. El primer capítulo nos habla acerca de la investigación cuantitativa y en el segundo capítulo nos habla de la investigación cualitativa. En estos 2 capítulos trabajaremos las características, los diseños y la recolección y el análisis de cada uno de estos enfoques. En el capítulo 3 vamos a trabajar todo lo que son las herramientas para realizar investigación. Entonces allí hablaremos acerca de los gestores de referencia, las bases de datos, los software que se emplean en la investigación. Algunos de los software que se emplean porque realmente son muchos. Bien, vamos a dar entonces inicio con la parte del enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación. Nosotros podemos trabajar estas rutas, ya que tienen unos enfoques bien diferentes que pueden ser tomadas a la hora de abordar problemas de investigación y que nos van a trasladar a la generación de conocimiento. Y cada una de estas rutas presentan unas estructuras propias que las hace únicas y que las hace diferentes. Si bien es cierto que algunos autores pueden incluir allí un enfoque también mixto, otros autores se van exclusivamente por la parte cuantitativa y por la parte cualitativa, por lo que les contaba. Tienen unas estructuras propias. En el curso de seminario de investigación nos vamos a ir en este periodo con aquellos autores que manejan la investigación con estos 2 enfoques, o un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo a la hora de realizar un proyecto o un estudio de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que Tamayo nos dice que la investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento, en donde se consideran 2 aspectos. Estos 2 aspectos los vamos a llevar por la parte del proceso y por la parte formal. Cuando nosotros hablamos de la parte del proceso, es decir, bueno, ¿cómo vamos a llevar ese método científico? Y entonces vamos a tener unas etapas de un proceso de investigación. Esas etapas son 6. En el curso de seminario vamos a trabajar las 3 primeras etapas, porque como les contaba en la web pasada, el fin o el propósito de este curso es poder darles herramientas a los estudiantes para lograr construir unas buenas propuestas de investigación.
Entonces nosotros en este curso, en este momento, nos vamos a limitar a la propuesta. Por eso es que dentro de esas etapas del proceso científico, que son 6, vamos a trabajar 3. La situación problemática, que es la primera etapa, la segunda, la preparación previa y la tercera, la planificación de la investigación. Vamos a llegar hasta ahí en este momento. Ya en las otras etapas ustedes las van a trabajar en sus cursos disciplinares, ya cuando van a trabajar específicamente o van a profundizar mejor un poco más en la parte disciplinar de cada uno de ustedes. Nosotros sabemos que seminario de investigación lo toman diferentes escuelas, diferentes programas. Aquí vamos a hacer el ejercicio académico de presentar una propuesta de investigación, tomando la investigación como un eje transversal. No lo vamos a tomar en cuenta ahorita como una disciplina como tal, sino vamos a hacer el ejercicio académico para aprender a hacer la propuesta de investigación. ¿Listo? Por eso es que vamos a trabajar estas primeras etapas. Entonces, aquí nos indican que la parte de proceso es realizar una investigación dado un problema a investigar, es decir, qué pasos debemos seguir para lograr la aplicación de las etapas del método científico a una determinada investigación. Siempre hacemos una investigación porque existe un problema sobre el cual queremos indagar, queremos mejorar, queremos generar conocimiento, queremos presentar alternativas de solución a esa situación problemática. Y entonces ya nos vamos a la parte formal. La parte formal es aquella parte mecánica, es cuando nosotros ya debemos presentar los resultados del proceso seguido en la investigación, lo que comúnmente llamamos el informe final de la investigación. Y por supuesto van a existir unos patrones aceptados universalmente por las comisiones del método científico. Entonces, a eso es lo que llamamos la parte formal. Entonces, esto era como un abrebocas de la investigación, porque nosotros vamos a iniciar ya una parte de una investigación. Ahora ya nos vamos a como dedicar a ver todo lo que incluye aquí el enfoque cuantitativo. Entonces, en este enfoque, las técnicas con las que nosotros trabajamos son muy estructuradas, en donde lo que nosotros buscamos es realizar la medición de unas variables que han sido previamente establecidas. Entonces, nosotros aquí, en una investigación, en esta ruta cuantitativa, lo que se busca es recoger, procesar y analizar datos cuantitativos. No se trata aquí solamente de pronto de llegar a recoger o a tener un listado de resultados, ¿cierto? Entonces, por eso se dice precisamente que se recoge, se procesa y se analiza, porque es que a veces uno de los errores que se cometen es creer que aquí solamente lo que vamos a hacer es obtener resultados. No, ¿qué más vamos a hacer luego de recogerlos? Los vamos a procesar y los vamos a analizar. ¿Y por qué se hace esto? Se hace esto porque esos resultados están engranados o están unidos con las variables que se determinaron estudiar en un inicio. Y algo aquí también importante es el hecho de trabajar con un muestreo intencional. Es decir, los casos a investigar se eligen de acuerdo a la información que se pueda recolectar. Eso sí, buscando siempre la objetividad. ¿Y cómo logramos alcanzar esta objetividad? Pues lo vamos a lograr a través de una medición controlada para alcanzar una teoría explicativa, haciendo uso de la precisión matemática y de las técnicas estadísticas, en donde se engloban en un diseño numérico, siempre porque nosotros estamos trabajando en un enfoque cuantitativo y de por sí esto involucra la precisión matemática. Y es por esto que las teorías trabajadas en este enfoque han sido
o son avaladas por la comunidad científica, porque cuenta precisamente con ese soporte que va a brindar un diseño numérico. Entonces, nosotros cuando trabajamos la parte cuantitativa, nos dice Hernández Samperi y Mendoza, nos dicen que las características de este enfoque son los planteamientos específicos, orientado en variables medibles o medidas, pruebas de hipótesis y teoría, diseños preestablecidos, instrumentos estandarizados, datos numéricos, análisis estadístico sobre una matriz, y que allí en la parte de proceso se trabaja como la forma secuencial, orientado a la realidad objetiva, es deductivo, es probatorio. Y dentro de las fortalezas de este enfoque tenemos que es muy representativo y se da la generalización de los resultados. Entonces hay una representatividad. Y aquí hay también el control sobre el fenómeno o los fenómenos y precisión. Podemos permitir allí réplicas, podemos permitir una predicción. Entonces, esto nos cuentan estos autores que son como las características principales de este enfoque cuantitativo. Ahora vamos a ver la parte de los diseños. Los diseños los trabajan, como dijimos al principio, de una forma específica para cada uno de estos enfoques. Para el enfoque cuantitativo vamos a tener unos diseños experimentales y unos diseños no experimentales. Cuando nosotros estamos trabajando lo que son los diseños experimentales, buscamos probar como unas relaciones de causa y efecto en el fenómeno, ¿cierto? O el evento o la situación que nosotros vamos a observar o que vamos a estudiar. Se emplean diseños experimentales donde se manipula la variable independiente para medir su efecto sobre la dependiente. Y recordemos por estadística que la variable independiente es la que cambia o es controlada para analizar sus efectos en la variable dependiente. Es la que se investiga, es la que se mide. Entonces podríamos decir que la causa es la independiente y el efecto es la dependiente. Entonces, por citar algún ejemplo, podríamos decir que efectos del consumo de alimentos nutricionalmente ricos frente al estado de salud del consumidor. Entonces, allí diríamos que la variable independiente es el consumo de alimentos saludables, mientras que la dependiente sería el estado de salud. ¿Listo? Entonces, tenemos allí como esa diferencia. Dentro de estos diseños experimentales tenemos los diseños preexperimentales, que es donde hay el control de variables, pero de forma muy baja. No se da tanto ese control. Entonces, se emplea, o casi siempre se utiliza para una función exploratoria, para estudios posteriores que van a venir con un mayor control de variables. Y tenemos también dentro de este grupo los experimentales puros, que este diseño es muy completo, porque incluye los 4 principios de los diseños experimentales, es decir, incluye la selección aleatoria de los sujetos, la asignación aleatoria a los grupos, la manipulación de las variables y control de factores externos. Entonces, por lo tanto, sus resultados han sido considerados muy, muy confiables, porque se argumenta bajo diseños experimentales. Entonces, por lo tanto, va a tener una validez muy alta. La relación de causa y efecto presenta buenos argumentos. Cuando trabajamos la cuasi experimental, que también pertenece a este grupo, es cuando se emplea ciertos casos especiales en donde no se puede o no se recomienda hacer una selección al azar para estudiar el efecto de una causa, sino que parte de una muestra que ya tiene las características de lo que se quiere estudiar. Entonces, un ejemplo
para que entendamos un poco más esta parte. Cuando se quiere estudiar, por decir, todas las repercusiones que trae el acoso sexual en, no sé, en adolescentes. Entonces, como allí, pues no vamos a buscar de pronto someter la población a ese acoso para estudiar a ver qué es lo que pasa. Entonces, por eso es que se dice que se utiliza en unos casos especiales y que se parte de una muestra que ya se tiene ciertas características. Entonces, como nos dice allí la diapositiva, se usa si no es práctico o no es posible la selección aleatoria de los sujetos ni el grupo experimental. Por lo que les cuento, no vamos a someter a la población que vamos a estudiar algo traumático para poder ver cuál es su reacción. ¿Listo? Bien. El segundo tipo de diseño dentro del enfoque cuantitativo son aquellos diseños no experimentales. Entonces, aquí no se modifican las variables, es decir, no hay manipulación intencional de alguna variable para observar o para medir su efecto sobre la otra, sino que se estudia o se observa el fenómeno tal como se da en la realidad. Entonces, por lo tanto, aquí las variables independientes ocurren y no se pueden variar, al igual que los efectos que ellas van a generar o que ellas tienen. Entonces, dentro de estos diseños, nosotros tenemos también como 3 subdivisiones que a su vez vienen a traer también unas características específicas. Y iniciemos entonces hablando los diseños no experimentales desde la perspectiva temporal de la medición. Entonces, tenemos allí que existen 4. Están entonces los longitudinales, los transeccionales, estudios por cohortes y estudios de encuesta. Cuando hablamos de los longitudinales, entonces tenemos como ventajas que con las mismas personas se estudian en más de un momento de tiempo. Ellas se convierten en su mismo control, son diseños de alta potencia porque las diferencias intraindividuales se minimizan. ¿Cuál es la desventaja? Que son costosos, se ven amenazados por la mortalidad, abandono de la experiencia, los cambios propios de la edad, entre otros. Porque como siempre se va a tomar sobre la misma población, entonces esto también se podría convertir en una desventaja. Por dar un ejemplo, cuando nosotros estamos estudiando unas personas según su comportamiento en determinada situación, entonces ellos pueden, según su edad, reaccionar a esas situaciones de una forma. Pero a medida que ya van cogiendo experiencia, que va entrando la adultez o que va entrando ya la vejez, si se trata de un adulto mayor, todo esto, entonces ya de pronto la perspectiva cambia, ya las reacciones son diferentes. Entonces, por eso es que allí se convierte en una desventaja. Los transeccionales, entonces, este método es mucho más económico que el anterior, no se ve afectado por el abandono de los sujetos o la mortalidad, tampoco se afectan los resultados por la maduración o cambios según el avance cronológico. Cuando tenemos estudio por cohortes, entonces el interés del investigador está encaminado a determinar los aspectos relevantes de los diversos grupos de estudio a través de una unidad de tiempo. Pero cuando ya hablamos de los estudios de encuestas, entonces se trabajan directamente con los sujetos, objeto de estudio, teniendo en cuenta lo que el investigador necesita ahondar. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de diseño desde la perspectiva temporal de la medición, entonces decimos que se utilizan cuando se tiene la intención de describir, ¿sí? Como los cambios del fenómeno o de lo que se está observando a través del tiempo. Es decir, que se realizan varias mediciones a las unidades de análisis en diferentes momentos. Ahora vamos entonces a ver desde la perspectiva de la unidad de análisis y desde la perspectiva de las fuentes de información.
Cuando hablamos desde la perspectiva de las unidades de análisis, tenemos dos casos, ¿sí? Tenemos el estudio de casos y estudios poblacionales. Cuando hablamos del estudio de casos, es un diseño más profundo. Se utiliza cuando se quieren estudiar y describir los componentes de un fenómeno en un solo individuo, organización o situaciones en un contexto. Entonces, aquí este se encuentra desde la perspectiva de unidad de análisis. Entonces, este demanda un poco más de tiempo, ¿cierto? Porque tiene muchos detalles este tipo de estudio. Cuando hablamos de los estudios poblacionales, entonces se describen las variables asociadas al fenómeno en la población mediante el empleo de técnicas estadísticas para la selección de muestras representativas. Entonces, aquí se estudia lo que es toda la información de la población, pero como un todo. No es un estudio para un solo individuo, ¿cierto? Pues allí ya vemos diferencias. Cuando nosotros hablamos desde la perspectiva de las fuentes de información, tenemos de campo y tenemos el diseño documental. El de campo, entonces, los datos se toman directamente de las unidades de análisis empleando instrumentos de medición bastante confiables. Entonces, aquí la exigencia en cuanto a los instrumentos de medición debe ser muy alta, ya que la información es tomada de las unidades de análisis, es decir, de lo que estamos observando, es decir, de lo que estamos investigando, lo que estamos estudiando. Ya la parte documental, entonces, este diseño se emplea en estudios realizados previamente, se toman bases de datos, registros estadísticos, escritos, etcétera. Es decir, que aquí nosotros partimos de lo que ya se ha trabajado, de lo que otros autores han ahondado, pero obviamente debe ser de estudios confiables, resultados reconocidos por la comunidad científica. No vamos a tomar por allí datos del blog de Pepita Pérez, nada, debe ser algo confiable, que siempre sea reconocido por la comunidad científica. Bien. Eso teníamos en cuanto a los diseños de la parte o la ruta cuantitativa. Vamos ahora a hablar acerca de la recolección de datos en esta ruta. Esos eran los diseños, los que ustedes después, según las características de cada diseño, para la fase 3, vamos a ver cuál diseño vamos a seleccionar cuando estemos trabajando este tipo de ruta. Ahora vamos a ver cómo podríamos recoger la información si trabajamos con este tipo de ruta. Entonces, existen como tres partes establecidas que son como las que más se utilizan, sin embargo existen otros, pero es como lo que más se trabaja. Entonces tenemos los cuestionarios, las escalas de medición y otros tipos que son muy usados cuando se trabaja con esta parte o con este enfoque cuantitativo. Los cuestionarios, entonces, de pronto es lo que nosotros más empleamos y se puede emplear en cualquier tipo de investigación, se pueden usar cualquier tipo de pregunta, eso sí, según la población que nosotros estemos trabajando. Entonces, eso simplemente pues es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables, que es lo que buscamos medir. Esto se utiliza mucho para recoger la información. Tal vez es el que más hemos manejado. La parte de escalas de medición, nosotros tenemos básicamente estas tres escalas. Hay el escalamiento de Likert, el diferencial semántico y el escalograma de Goodman. Cuando nosotros trabajamos el escalamiento de Likert, entonces, allí lo que se hace es trabajar con un conjunto de ítems presentados en forma de afirmación o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes entre dos extremos para que se valore en una escala establecida, muy de acuerdo, muy en desacuerdo.
Entonces, ¿qué pasa con este escalamiento de Likert? Entonces, en esta medición, lo que se hace es brindarle a las personas que queremos de pronto obtener la información, de los que queremos obtener la información, que los llamamos colaboradores. Cuando se habla de recolección de información, hablamos de colaboradores. Entonces, en esta medición se les brinda a esos colaboradores una serie de afirmaciones para que ellos, según su criterio o según su experiencia, seleccionen sobre la escala que cuenta con un valor numérico la afirmación con la que ellos se sientan identificados, con la que ellos se sientan mayormente identificados. Y el escalamiento de Likert mide actitudes. Cuando nosotros ya hablamos del diferencial semántico, entonces este se evalúa entre dos adjetivos bipolares según las escalas presentadas. Entonces, acordémonos que esos adjetivos bipolares son, por ejemplo, blanco o negro, es decir, que son completamente los extremos, frío, caliente, ¿vale? Esos son los adjetivos bipolares. Entonces, aquí lo que se busca es calificar en una escala de varias opciones en donde el colaborador valore según su vivencia o según su criterio o según su preferencia un aspecto en estudio, pero siempre lo vamos a colocar entre dos adjetivos bipolares. El escalograma de Goodman, entonces, los participantes deben dar su opinión seleccionando uno de los puntos o categorías de la escala respectiva. Entonces, este mide también actitudes, igual que Likert. Y aquí lo que hacen los colaboradores es manifestar su juicio de actitud ante esa escala numérica. Entonces, la diferencia básica entre la escala de Likert y la de Goodman, porque tendemos a confundirlas. Voy a aumentar un poquito aquí la letra. Entonces, aquí estas escalas son posiblemente las más empleadas, ya que aparentemente no requieren más que escribir el enunciado, son fáciles para sacar la estadística. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y dice, ¿qué tal de acuerdo está con la frase? Este POTS es adecuado. Entonces uno dirá, fíjense que están los dos extremos, muy en desacuerdo y muy de acuerdo, pero existe una escala numérica. Esto es lo que también nos facilita después hacer la estadística, porque acordémonos que esta parte cuantitativa da la parte numérica, manejamos mucho la parte matemática. Y aquí tenemos, ¿qué opina de este POTS? Entonces dice, el tema es relevante y las ideas están claras, el tema es relevante, las ideas están claras y son aplicables, el tema es relevante, las ideas están claras, son aplicables y me sirven el trabajo. Entonces, fíjense que la diapositiva nos dice que la primera pregunta es de tipo de recolección Likert, pero la segunda es de Goodman. Entonces, son formas en que nosotros podemos trabajar y son muy usadas. Ustedes las han trabajado, de pronto no reconocían tanto el nombre de Likert y de Goodman, pero las han trabajado mucho. ¿De acuerdo? Entonces, estos son como unos ejemplos. Voy aquí a disminuir porque si no la otra parte se me vuelve muy pequeña y ya no me ven también la otra parte. Listo. Entonces, esas serían como esas escalas de medición. Estamos viendo todo esto porque a veces cuando presentan los trabajos y cuando estamos ya en el desarrollo de la tarea, siempre quieren recoger la información por cuestionarios y no siempre debemos utilizar cuestionarios porque estas escalas nos ayudan también a recopilar una muy buena información. ¿Listo? Entonces, salgamos de pronto de utilizar el cuestionario. No porque el cuestionario sea malo, no.
es también muy bueno, pero existen otras formas de nosotros recoger la información. Vamos a ver aquí otros tipos de recolección de la información cuando estamos trabajando sobre una ruta cuantitativa. Entonces tenemos la observación, que algunas personas creerían que la observación no sirve para recoger información solo de índole cualitativo, y no. La cuantitativa en esta ruta también podemos nosotros obtener información o recoger datos mediante la observación. Entonces, allí, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Situaciones observables, estas obviamente deben ser confiables y deben ser válidas para que puedan ser tomadas en cuenta como una información cuantitativa. Otra forma es el análisis del contenido cuantitativo. Entonces, esta estudia la comunicación mediante la cuantificación, por ejemplo, de mensajes o de contenidos, y luego se manejan estadísticamente. Otro podría ser las pruebas estandarizadas o inventarios. Entonces, allí lo que hacemos es cuantificar las variables específicas y se podría incluir la personalidad, la calidad de vida, el liderazgo, etcétera. Y se pueden analizar una o diferentes variables, que a veces pensaríamos también de forma errónea que cuando se valora una personalidad o un liderazgo, por ejemplo, sería solo una investigación cualitativa. No, también la podemos hacer de una índole cuantitativa porque también la podríamos manejar estadísticamente. También otro tipo de recolección serían los datos secundarios, que son los recolectados por otros investigadores. Entonces, como se trataría de una información recopilada por otras investigaciones, es necesario revisar los medios de publicación en donde se encuentran esos resultados. Entonces, todo esto se hace para ver la confiabilidad. Entonces, podríamos trabajar artículos o cualquier tipo de archivos físicos o digitales, pero que vengan de fuentes confiables. Otro sería el análisis de indicadores, fórmulas y ecuaciones. Entonces, este se emplea cuando se están trabajando variables o fenómenos multidimensionales, que pueden ser medidas a través de fórmulas o de ecuaciones. Entonces, las variables aleatorias multidimensionales, en muchas ocasiones, el interés sobre los resultados de un experimento aleatorio, lo que se trata allí o se refiere, es a más de una característica de dichos resultados. Y ya que usualmente estas características estarán relacionadas, es preciso realizar un estudio conjunto. Y por eso es que se consideran las transformaciones multidimensionales del espacio muestral. Entonces, surge así el concepto como de esa variable, que es una variable aleatoria, pero es multidimensional. Bien. También tendríamos allí lo que son los instrumentos mecánicos o electrónicos. Entonces, es cuando nosotros vamos a recoger los datos o vamos a recoger esa información a través de equipos de medición, por ejemplo, en un laboratorio, por ejemplo, en un trabajo de campo, directamente ya allí en el lugar. Entonces, utilizamos ya como tal unos equipos establecidos que nos sirven para tomar ciertos indicadores que nos van a dar una medición. El otro tipo, por favor, cerramos micrófonos. Gracias. Cerramos micrófonos, apreciados estudiantes. ¿Alguna de las ingenieras me puede colaborar cerrando el micrófono a la persona que lo tiene en este momento abierto? Ya, sí, señora, ya lo cerré. Bueno, gracias, ingeniera. Bien, otro tipo de recolección de la información podría ser mediante instrumentos y procedimientos, pero propios de cada disciplina. Se tendería a confundir con el anterior, pero esto es según el área del conocimiento en donde se han generado métodos para obtener informaciones de variables específicas. Son muy, muy específicas de ciertas disciplinas.
Entonces, allí ya tiene que ver es con el área en estudio específica de esa área. Entonces, fíjense que también tenemos otra gran cantidad de tipos de recolección de la información. Hay diferentes formas en que yo puedo acceder a los datos para realizar mi investigación. Y me puedo salir de los formularios típicos. Y dependiendo, obviamente, también lo que yo quiero observar, lo que yo quiero estudiar. Bien, como ya vimos los diseños que podemos utilizar, ya vimos cómo recoger la información, ahora nos vamos a ver cómo realizamos el análisis de esa información que nosotros recopilamos. Entonces, allí lo que vamos a hacer es trabajar, como estamos en un método cuantitativo, podemos trabajar o con estadística descriptiva o con estadística inferencial. Entonces, siempre el análisis en esta ruta se realiza mediante la estadística. Entonces, obviamente, tendrá que ver, pues, lo que yo estoy investigando. Por ejemplo, si yo estoy trabajando la parte de la estadística descriptiva, entonces yo puedo trabajar allí todo lo que son distribuciones de frecuencia, puedo trabajar medidas de tendencia central, recordemos esas medidas que son la media, la moda, la mediana, ¿sí? O podemos trabajar también las medidas de variabilidad, que incluye el rango, la desviación estándar, la varianza. Podemos trabajar también gráficas, podemos analizar mediante gráficas, que eso también lo usamos mucho. Y también mediante las medidas de variabilidad. Entonces, podemos trabajar cualquiera de estas, como de estas formas, utilizando la estadística descriptiva. ¿Listo? Entonces, a veces el estudiante tiende a decir, cuando se les pregunta allí en la tarea y les dicen, bueno, ¿cómo se va a realizar el análisis de datos recopilados en su ruta cuantitativa? Entonces, digan y dicen, mediante tablas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con esas tablas? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Listo? ¿Qué método estadístico vamos a utilizar para poder analizar esa información? Ahora bien, yo también me podría ir por la estadística inferencial. Entonces, esa se emplea para estimar parámetros cuando queremos generalizar una población y para cuando se quieren probar como hipótesis. Y es muy importante aquí tener en cuenta que se debe realizar la interpretación, pero con una significancia estadística. Entonces, yo puedo utilizar aquí el análisis paramétrico o el análisis no paramétrico, ¿listo? Puedo utilizar también el análisis multivariado. Cuando yo utilizo el paramétrico, entonces es cuando empiezo a utilizar, por ejemplo, el coeficiente de correlación, una regresión lineal, ¿listo? Un contraste de la diferencia de proporciones. Puedo ya irme también a algo más allá en la varianza, que sería el análisis de esa varianza o de la covarianza. Cuando ya trabajo los no paramétricos, entonces puedo trabajar coeficientes de correlación, pero de tipo Spearman, o puedo trabajar coeficientes de tabulación cruzada, puedo trabajar el chi cuadrado, bueno, como diferentes partes que nos brinda esta estadística inferencial. Entonces, cuando utilizamos también toda esa parte multivariada, podemos trabajar esos centros de recursos en línea, ¿cierto? Entonces, podemos trabajar allí. También se utiliza mucho software para ¿Ya se hizo merma? No, porque la cocina no hizo merma. Por favor, cerramos micrófonos. Vanessa, ¿ya se hizo merma? Sí. ¿De la cocina le dio las mermas? No, ¿cierto? A ver, no podemos continuar así porque no nos podemos. Marica, sin Yo ya salir. estoy como levantando la voz, pero no sé si las otras personas me están escuchando. No puedo. Hay ese ruido. Apreciados estudiantes, si pueden por favor apagar los micrófonos. Ingrid, por favor. Ya. Bueno, gracias. Bien, entonces, con esto terminamos la parte cuantitativa. Entonces ya vimos qué diseños podemos trabajar
y qué características tiene cada uno de esos diseños para que ustedes los puedan seleccionar a la hora de hacer su tarea allí en la fase 4 y también una parte de esto lo necesitamos para la fase 3, perdón, en un primer momento y también vamos a necesitar esto para la fase 4. Entonces es importante tener claro qué diseño va en la ruta cuantitativa. ¿Cómo recojo yo la información en esta ruta? ¿Y cómo analizo la información en esta ruta? Que es bien diferente a cómo se analiza en la cualitativa. Entonces, vamos a empezar a hablar ahora de lo que es la ruta cualitativa. Entonces, Ingeniera, perdón, señora. el estudiante Jason Steven tiene la mano levantada. Jason, por favor, dejamos las preguntas para el final de la intervención. Gracias. Al final recuerden que vamos a hacer ya las preguntas. Si tienen algún caso así especial, entonces las ingenieras allí estarán dispuestas a responder en el chat. ¿Listo? Bien. Entonces continuamos acá con la parte del enfoque cualitativo. Entonces en la parte cualitativa, nosotros principalmente lo que vamos a hacer allí es como comprender fenómenos que se explotan, pero desde la perspectiva de los participantes en un entorno natural y la relación que existe con ese contexto, es decir, cómo se da esa interacción. Este enfoque es relevante cuando el investigador quiere examinar como la forma en que los individuos pueden experimentar o perciben o inclusive tienen una vivencia de ciertos fenómenos, pero esos fenómenos de su entorno, los fenómenos que lo rodean. Y aquí son importantes los puntos de vista, las interpretaciones que se le dan al fenómeno que se está investigando. Y aquí también se genera una mayor relación o una mayor interacción entre el sujeto de estudio y el investigador, ¿cierto? Cosa que realmente no se daba en el enfoque cuantitativo. Entonces, la investigación con el enfoque cualitativo generalmente requiere de una mente abierta. Es como entrar a algo que de repente puede presentar aspectos inesperados. Se sabe cuándo se inicia el estudio, pero no se sabe cuándo va a terminar porque se pueden estar presentando muchas otras cosas. Entonces, algún autor inclusive decía en algún escrito, decía que la investigación, este tipo de investigación es como entrar a un laberinto. Eso decía él, porque realmente uno puede empezar una investigación de este tipo y no sabemos finalmente cuándo la iríamos a terminar por sus características. Y esto es porque aquí se tiende a ser más abierto, aquí es más flexible la situación, porque este tipo de enfoque no tiene esa rigidez que tiene el enfoque cuantitativo, porque es que el enfoque cuantitativo es un método exacto, es un método matemático. Entonces, esto permite incluir datos adicionales a medida que nuevas ideas van surgiendo durante el proceso investigativo. Eso nos permite el enfoque cualitativo. Entonces, Hernández y Mendoza nos dicen que las características de este enfoque son planteamientos abiertos, que van enfocándose, orientado en cuestiones que nos ayuden a comprender el fenómeno, se utilizan diseños emergentes, instrumentos que se afinan paulatinamente, se utilizan datos narrativos, escritos, verbales, visuales, audiovisuales, simbólicos, análisis temático sobre una base de datos. El proceso utilizado es no lineal, emergente, recurrente e iterativo. Orientado a múltiples realidades subjetivas. Fíjense, aquí se trabaja la parte subjetiva y es un enfoque inductivo. Caso contrario al enfoque cuantitativo. La fortaleza es que hay amplitud y profundidad de resultados, riqueza interpretativa, naturalidad de las observaciones y hay flexibilidad. Este enfoque es muy flexible. Bien, entonces vamos a lo mismo que observamos en la parte cuantitativa, pero ahora con un enfoque cualitativo. Vamos a observar los diseños.
Fíjense que los diseños son bien diferentes, por eso era que hablábamos que cada uno de los enfoques tiene sus características propias. Entonces aquí tenemos en una primera instancia la teoría fundamentada, cuando no se dispone de teorías o son inadecuadas para el contexto, tiempo, caso, muestra o circunstancia. Entonces, aquí, en este caso, nosotros lo que de pronto vamos a determinar es un trabajo de observación del participante, se van a tomar notas de campo, se van a tomar entrevistas, documentos, artefactos. Entonces, aquí este tipo de diseño lo utilizan mucho en antropología, en arqueología, en ciencias administrativas, en la parte como de negocios, ¿sí? El objeto de estudio casi siempre es la parte, es como el sistema social que se toma allí como un todo. Y la descripción y explicación de un sistema social se permite presentar como producto de este tipo de investigación. Por su parte, los diseños etnográficos es cuando se pretende describir, entender y explicar un sistema social, una comunidad, ciudad, grupo, marginado, etnia, cultura, organización, etc. Entonces, en esa parte, nosotros tenemos que se trabaja mucho para humanidades, ¿no? Como esa parte de historia, se utiliza en las ciencias sociales, se utiliza también mucho en lo que es las ciencias de la salud. Aquí uno o más individuos y sus historias como que juegan un papel importante. Se pueden presentar varias historias también de un evento. Se puede presentar también una historia secuencial que puede integrar como unas partes de su etnia específica. ¿Listo? Entonces es muy importante porque nos va como a explicar de pronto una teoría. En los narrativos, entonces, pues como su nombre lo dice, también se trabajan historias. Aquí se trabaja más detalladas las historias, se comprende más como esa parte del problema, ¿no? Como que va más a fondo con historias también secuenciales, puede integrarse todo como narración de pueblos también, de vivencias, de unas situaciones que vivió, por ejemplo, una comunidad. Entonces, a través de sus historias, esas historias van a cobrar una relevancia muy importante. Entonces, esto también se trabaja en las ciencias sociales, se trabaja como esa parte de pronto de la salud. Entonces, podemos trabajar como situaciones que se van dando a través de la historia, a través de los tiempos. La parte de diseños fenomenológicos es cuando se busca entender las experiencias de las personas sobre un fenómeno o múltiples perspectivas de este. Entonces, allí pues se utiliza mucho como en psicología, como en la parte de la educación, de ciencias de la salud, inclusive también algunas ingenierías, en ciencias naturales se trabaja también mucho esto. Entonces, lo que se busca es que el individuo que haya compartido la experiencia de su fenómeno sea como el objeto de estudio acá. Se trabaja mucho la observación, la entrevista, el grupo de enfoque, se trabaja aquí en esta parte. Entonces se va a describir el fenómeno y la experiencia de los participantes. Y en la parte de investigación-acción, entonces es cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse y pretende lograr el cambio. Entonces, este también es preciso para las ciencias sociales, para la parte ambiental, para las ciencias también de la salud. Inclusive aquí también se puede trabajar la parte de las ingenierías, porque como que el objeto de estudio es una problemática de una comunidad, ¿sí? De un grupo. Y también se pueden presentar aquí como diagnósticos de una problemática, se puede sacar un proyecto
para resolver o para brindar unas soluciones específicas. Entonces, estos son como los tipos de diseño que existen. Ahora vamos a ver cómo podríamos nosotros recoger como los datos, ¿no? Como recoger de pronto esa información. Entonces, nosotros podríamos recoger por medio de anotaciones y bitácoras de campo, por medio de observación, de entrevistas, de grupos de enfoque, documentos materiales y artefactos diversos y biografías e historias de vida. Aquí también podríamos trabajar esto. Entonces, es importante que cuando aquí se recogen los datos en esta ruta, el investigador es el instrumento. Fíjense que él es el instrumento para recoger la información, para recopilar esa información. Y fíjense que también se da como en grupos naturales, como en ambientes naturales. Aquí no se van a medir variables, se descubren conceptos y categorías. Pues esta es otra gran diferencia con respecto a lo que es la ruta cuantitativa. ¿Y cómo nosotros vamos a interpretar luego de tomar nuestras anotaciones, de observar o de realizar entrevistas o ver ciertos grupos de enfoque, ciertos grupos especiales que quiero observar, o si encuentro también documentos o materiales, artefactos que ya se han venido trabajando o que hay bibliografías? Entonces, ¿yo cómo hago para interpretar esa información? Entonces, aquí realmente el análisis se realiza mediante criterios. Fíjense que en la parte cuantitativa el análisis se realizaba mediante la estadística. Aquí se realiza mediante unos criterios. Son muchos los criterios, pero los que más se manejan, como que en el mayor número de investigaciones se trabajan, son estos 4 criterios. Cuando hablamos de dependencia, entonces se toma como una especie de confiabilidad cualitativa. Entonces, se define como el grado en que diferentes investigadores o diferentes autores que han recolectado datos similares en el campo efectúen como esos mismos análisis que generen esos resultados. Es decir, que haya esa confiabilidad porque hay datos similares. Cuando nosotros hablamos de credibilidad, entonces es la correspondencia entre la forma en que el colaborador o el participante percibe los conceptos vinculados con el planteamiento y como con la manera como el investigador retrata los puntos de vista de ese participante, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es la confirmación que otros autores lo pueden llamar, si ustedes van y estudian otros libros, pueden ver que también se le llama la confirmabilidad. Es como lo mismo. Entonces, este criterio está vinculado a la credibilidad y se refiere a demostrar que se han minimizado como aquellos sesgos y tendencias del investigador, porque es que a veces el investigador también tiende pues a darle mucho su punto de vista de lo que está observando. Entonces aquí toca trabajar mucho esta parte de confirmabilidad. Bueno, y la transferencia es como la aplicabilidad de los resultados. Entonces, este criterio no se refiere a llegar a generalizar los resultados a una población más amplia, ya que no es la finalidad de un estudio cualitativo, sino que parte de ellos o de su esencia que puedan aplicarse en otros contextos. Entonces, esta es la parte de transferencia, la aplicabilidad de los resultados. Entonces, fíjense cómo es de diferente la parte de análisis dependiendo el enfoque que nosotros estamos realizando. Les he traído aquí como un paralelo que son como las características más como que más reconoce o podemos determinar mejor esa diferencia entre un método y otro.
Existen muchos, existen como muchas diferencias para hacer este paralelo, pero consideré de pronto como las más importantes estas, y es que en un enfoque cuantitativo existe una forma estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes, mientras que en el cualitativo la recopilación de datos verbales, de conductas u observaciones que pueden interpretarse de una forma sugestiva. En la parte cuantitativa es un muestreo estadístico, en la cualitativa es un muestreo intencional, el cuantitativo es objetivo, el cualitativo es subjetivo. En el cuantitativo obviamente se va a dar un razonamiento deductivo, mientras que en el cualitativo es inductivo. En el cuantitativo se llega a la generalización de los resultados obtenidos cuando las condiciones son iguales. Yo puedo generalizar siempre y cuando esas condiciones de estudio, esas condiciones de observación sean las mismas. Mientras que en el cualitativo las condiciones rara vez serán iguales, lo que no permite la generalización en la mayoría de los casos. En la cuantitativa está sujeta a un plan previamente elaborado. Por eso era que se decía que este tipo de enfoque es muy rígido. En cambio, en el cualitativo no están sujetos a planes preelaborados. En el cuantitativo la medición es siempre controlada. En el cualitativo hay observación en la mayoría de los casos sin control, porque es dependiendo lo que pueda aparecer, ¿cierto? O una reacción que se dé a esa población que se está estudiando. En la parte cuantitativa tiene como objetivo cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está. En la cualitativa tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. En la cuantitativa, la relación con la muestra es distante. En cambio, en la cualitativa, la relación con la muestra es muy, muy cercana. En la cuantitativa, la validez se basa en la evidencia y el significado estadístico, y en la cualitativa, la validez se basa en la credibilidad ilustrativa y exhaustiva. Entonces, son como las principales diferencias para poder hacer este paralelo entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Bien, aquí hemos terminado ya lo que es el capítulo 1 y 2. Vamos a ver rápidamente lo que es el capítulo número 3, que son las herramientas para realizar investigación. Vamos a iniciar hablando acerca de los gestores de referencia. Entonces, nosotros dentro de los gestores de referencia tenemos varios que podemos encontrar de acceso gratuito, hay otros que generan gasto, pero los que vamos a trabajar en seminario de investigación son de índole libre, son gratuitos. Los que más utilizamos son los que tenemos allí en la diapositiva. Hay unos que están vinculados directamente con el trabajo de la biblioteca, como es Mendeley, como es EndNote y Zotero. En algunas bases vamos a encontrar RedWords, pero no en todas. Entonces, son diferentes los gestores que podemos estar manejando allí con el trabajo que vamos a realizar en la fase 3, con el desarrollo de la fase 3. Entonces, me voy a permitir leer algo que fue tomado de la Universidad de Cádiz acerca de los gestores de referencia. Ellos allí en su área de biblioteca, archivo y publicaciones dicen que los gestores de referencia son herramientas que permiten crear, mantener, organizar, compartir y dar forma a las referencias bibliográficas de artículos de revistas, libros u otro tipo de documentos a partir de diversas o distintas fuentes de información, pero esas fuentes, bases de datos, revistas, páginas web, etcétera. Igualmente, crearán citas y bibliografías en los documentos de trabajo con un formato normalizado. Entonces, esto es lo que es un gestor de referencia y es una herramienta para realizar investigación. Esto nos ayuda mucho, nos facilita mucho el trabajo investigativo. Igual esto lo pueden ustedes trabajar también en otros cursos para desarrollar sus actividades.
Vamos a ver entonces las funciones de los gestores de referencia. Tienen muchas funciones. Yo realmente lo que hice fue como recopilar aquí como las principales, pero tienen otras funciones. Tenemos en una primera instancia almacenar las referencias bibliográficas. Segundo, elaborar bibliografías con el estilo que se desee en cualquier momento. El estilo hace referencia a las normas, por ejemplo, a las normas Chicago, a las normas ZAPA, a las normas ICONTEC. Esos son estilos, ¿cierto? De presentación de referencias bibliográficas. Otra función es administrar bibliotecas personales. Cuarto, descripción y recuperación de referencias. 5, facilitar la tarea del investigador. Sexto, insertar citas en artículos o trabajos mientras está redactando. Séptimo, compartir referencias. Y octavo, importar referencias de catálogos y otras bases de datos. Son como las principales funciones y ven la importancia que tienen los gestores de referencia a la hora de hacer un trabajo investigativo. Bien, esta es una de las herramientas que vamos a manejar. Otra de las herramientas que vamos a trabajar son las bases de datos, bases de datos bibliográficos. Entonces, ¿qué son esas bases de datos bibliográficos? Son un conjunto de publicaciones de corte científico-técnico. Fíjense, es tan importante, de corte científico-técnico, en donde se presenta toda la producción bibliográfica posible sobre un área específica. Entonces, allí podemos trabajar lo que son los artículos científicos, artículos de revistas, libros, tesis, congresos, etc. Entonces, fíjense aquí que hay que resaltar de estas bases de datos, que son de corte científico y técnico, es decir, que son fuentes confiables. No podemos darle credibilidad a todo lo que encontremos en la web. Nosotros podemos encontrar muchísima información que no se le ha dado la validez científica, que no tienen un rigor científico, y a veces el estudiante todo lo que encuentra le da en un buscador cualquiera y todo lo que encuentra él lo toma como cierto, y hay muchos aspectos en Internet que no son ciertos y los estamos dando como ciertos. Por eso es que es tan importante que cuando nosotros hagamos investigación, como es un trabajo serio, una investigación es un trabajo serio, entonces debemos trabajar, debemos incluir, debemos seleccionar bases de datos para el desarrollo de un trabajo científico. ¿Listo? Son bases de datos bibliográficos. Entonces, esa es la segunda herramienta que vamos a utilizar en el curso. Y la última herramienta que vamos a utilizar son los software para la investigación. Existen muchos, pero nosotros, como lo hablamos en la web pasada, vamos a trabajar solo dos, el Atlas T y el QDA, que puede ser o el uno o el otro. No necesariamente los tienen que trabajar los dos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen estos software o estos programas? ¿Para qué sirven o cuáles serían sus funciones? Entonces, ellos permiten analizar estadísticamente la información, facilitan la recolección de datos, organizan la información recopilada y conceden buscar, editar y administrar las bases de datos. Fíjense lo importante. Se incluirían muchas otras funciones, pero estas son como las principales, como que aquí estoy reuniendo las principales funciones de los software para la investigación. ¿De acuerdo? Bien, entonces, cuando nosotros vamos a trabajar todo lo que son búsquedas en bases de datos, vamos a utilizar unas ecuaciones de búsqueda. Esto yo lo voy a trabajar también en la próxima web, pero me gusta desde ya empezar porque como ahorita les estoy dando la teoría, me gusta al menos nombrarlo. Esto lo vamos a profundizar más en la siguiente web. Cuando nosotros utilizamos las bases de datos, utilizamos unas ecuaciones de búsqueda en donde vamos a utilizar unos operadores booleanos como son el AND, el OR y el NOT. ¿Listo? Pero nosotros también tenemos los truncadores o comodines. Entonces, allí vamos a utilizar el asterisco, las comillas, signo de interrogación, y vamos a utilizar también operadores de proximidad. Entonces, en esos operadores, entonces vamos a trabajar el NIR y el PRE
vamos a ver esto en unos ejemplos que vamos a trabajar en la siguiente web. Y vamos a trabajar todas estas últimas diapositivas, las vamos a ver en la web. Estoy dando como un abrebocas, pero esto lo vamos a profundizar más en la web número 3. Entonces, aquí tenemos siempre las ecuaciones de búsquedas empleando paréntesis para poder como volver más específica esa búsqueda en las bases de datos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto era como la parte teórica que tenía para contarles. Voy a volver aquí a la web a ver si tenemos algunas preguntas por hacer. Entonces, veo que ya han pasado el formulario de asistencia mientras se animan a solicitar la palabra. Recuerden que es importante que ustedes digan el número del grupo dentro del formulario. Pusieron un ejemplo para que digan el número de grupo, porque es que recuerden que esta web da punticos para la fase 3. Esta y la siguiente. Como les expliqué en la web anterior, por cada asistencia a la web tienen 3 puntos, es decir, que los 3 puntos se enlazan con los trabajos colaborativos. La web número 2 y 3 se enlaza con la fase 3. La web número 4 se enlaza con la fase 4 y la web número 5 se enlaza con la fase 6. Enlazar es asignar los puntos. Por eso es que es importante, apreciados estudiantes, cuando ustedes diligencien la asistencia, digan el nombre de su docente y su grupo, porque es que a veces llegan y colocan estoy compartiendo todavía, sí, colocan esto, así, colocan este numerito de acá. Eso no es su grupo, eso es el PERACA en donde se encuentra alojado el curso, ¿sí? Porque estamos en el periodo 1604 y el PERACA que va a manejar el periodo 1604 es el 1144. Ese no es su grupo, ¿listo? Allí la ingeniera que creó el formulario puso acertadamente un ejemplo para que ustedes digan cuál es su grupo. Porque, ¿qué hacemos los docentes para asignarles los punticos? Filtramos nuestros grupos o por docente, por eso es que también deben saber el nombre del docente, porque casi todos ponen mi nombre, Luz Elena Hernández, y yo soy la directora del curso. Tengo unos grupos, pero todos colocan mi nombre y yo no soy la docente de todos, ¿vale? Entonces, para que tengamos claro también allí el docente, para que se les puedan asignar sus punticos de asistencia. Bien, voy a volver aquí a la web para ver si tenemos manos levantadas para alguna inquietud, alguna pregunta. Esto es la temática que se va a trabajar en la fase 3, porque estamos trabajando en este momento la unidad 1. Esto también es para el quiz que en este momento ustedes están desarrollando. El quiz he visto en los resultados que la gran mayoría le ha ido muy bien, pero existe un porcentaje, aunque pequeño, de estudiantes que no les fue tan bien. Recuerden lo que hablamos en la web pasada. Allí se les explicó qué debían estudiar para el quiz que está al aire en este momento. Ahora bien, ustedes no se imaginan la cantidad de mensajes que he recibido de que por qué no está abierto el foro, que no pueden acceder, que la actividad ya se va a acabar y no han podido entrar. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no estamos mirando juiciosamente nuestra programación, nuestra agenda? Entonces, la invitación es a que ustedes, por favor, revisen la agenda y se den cuenta cuál es la actividad que está al aire en este momento. En este momento estamos en la fase 2. Por eso es que todavía no se han podido ir a la fase 3, porque hasta ahora estamos en el desarrollo de la fase 3. Inmediatamente se termina la fase 2, empezamos la fase 3, ¿vale? Por eso es que no están los foros abiertos, porque simplemente ustedes todavía no tienen acceso, porque cuando se configura el curso, se tienen en cuenta las fechas de apertura y cierre, ¿vale? Entonces, los invito a que por favor estemos súper pendientes de la agenda para que sepamos en qué actividad es la que estamos. Ahora bien, yo les recuerdo que es lo que les dije la web pasada,
que entraran periódicamente a este foro, noticias del curso en el entorno inicial. Yo allí les publico cosas, por ejemplo, aquí ya les dije que en la fase 1, que era lo que debían estudiar, aquí en la fase 2, se va moviendo porque pues como les voy colocando información, aquí ya también está lo de la fase 2 y se dice qué es lo que deben estudiar. Entonces, ustedes simplemente si quieren pueden ir al tablero virtual a revisar el OVA o pueden ir directamente a la biblioteca. Esto lo encuentran también en las referencias bibliográficas allí en el entorno de aprendizaje. Porque algunos estudiantes de pronto dicen, no, pero es que no sé qué estudiar para este quiz porque he recibido mensajes de ese tipo. Entonces, hay varias recomendaciones. Una de ellas es que, por favor, si no pueden asistir a las web porque no a todos se les facilitan los horarios, ¿sí? En los que lo estamos programando, fíjense que la vez pasada lo hicimos en un horario, hoy lo estamos haciendo en otro horario para tratar de que el mayor número de estudiantes puedan acceder. Pero si por algún motivo no pueden acceder a la web, recuerden que siempre va a estar el link de grabación. Entonces, ustedes aquí en la información inicial, o pueden irse aquí, encuentros sincrónicos vía webconferencia y ver la programación. Aquí está la programación y aquí cuando terminemos la web viene la grabación, como está aquí ya la grabación disponible. Muchos me están enviando la solicitud de ingreso a Teams. Recuerden que para ingresar a Teams deben estar autenticados con el correo de la UNAD. ¿Listo? Y si no, simplemente vayan a YouTube, que allí abre directamente, no necesitan solicitar acceso. Algunos estudiantes no, pero es que no puedo entrar a escuchar la web pasada. Y yo les digo, bueno, si no podemos por Teams, los invito a que por favor vayamos a YouTube. Y si no, autentíquense con el correo de la universidad, que cuando ya está extensión unadvirtual.edu.co, ya los van a dejar entrar a Teams. ¿Listo? Entonces, por favor, como que acatemos estas informaciones. Un estudiante me mandó un correo que por qué hoy, hasta hoy le estaba enviando que había web. No, hoy fue el recordatorio de la web, porque aquí ya estaba publicada, les envié correo y aquí también en noticias del curso, yo les creé un tema que se llama webconferencias y allí les publico también desde antes cuando, dónde está el link y los invito también mediante el correo. Entonces, por favor, accedamos allí a noticias del curso, siempre. Por favor, vayamos allá. Fíjense que en noticias del curso tienen aquí también el ingreso al tablero virtual. Esto lo explicamos la web pasada. En el tablero virtual ustedes pueden irse a estudiar. Por ejemplo, aquí hay investigación cuantitativa y cualitativa, que es lo que les vamos a evaluar. Aquí hay la grabación de una webconferencia, si la quieren escuchar, si quieren profundizar en los gestores de referencia, porque también les puede salir en el quiz, también pueden acceder. Aquí hay una pestaña para los software, entonces también pueden ir allí. Si tienen dudas de qué debo estudiar y no vieron mis mensajes ni accedieron a noticias del curso, van al tablero virtual. Por ejemplo, ahorita estamos en la fase 2, entonces allí les dicen qué deben estudiar, qué les van a evaluar y dónde está su material disponible para que no se pierdan y sepan realmente qué están presentando en este momento. Pero entonces lo que les cuento, me están escribiendo que por qué los foros no están abiertos. Entonces no sabemos realmente en qué fase estamos. Pese a que en la web pasada se les dio todas las explicaciones de las fases, de cómo vamos a desarrollar las tareas, de la resolución 6808 para evaluación de los trabajos colaborativos, para que ustedes tengan conocimiento y no los cojan como fuera de base. A mí me gusta desde la primera web dar como las reglas de juego para que después no tengamos inconvenientes. Aquí también fíjense que hay una parte de OVAs, ¿cierto? Como la que deben estudiar ahorita es esta, el enfoque cuantitativo y cualitativo. Entonces, ustedes tienen un OVA, que es la información que les conté hoy
pero tenemos un entorno diferente, ustedes se pueden ir allí al contenido temático y en el contenido temático empiezan a estudiar la ruta cuantitativa, la ruta cualitativa, entonces, por ejemplo, que quieren ir a ver también las características de esta ruta, van, hacen lectura rápida, esto no es algo saturado, no es algo que se me vayan a cansar fácilmente, simplemente ustedes pueden allí ir y hacer una lectura para que se empapen antes de trabajar el quiz, de ingresar a hacer el quiz. Entonces, fíjense, aquí está lo que hoy trabajamos, fíjense los diseños experimentales, los no experimentales, se van a cada uno de ellos, van y acceden allí a toda la información que tenemos y van estudiando. También tiene audio, todas las diapositivas tienen audio, entonces allí no va a haber pierde. Y lo que les digo siempre, por favor, accedan a las actividades de autoevaluación, que son unos quizzes sencillos. Fíjense que aquí hay un quiz para el enfoque cuantitativo, otro quiz para el cualitativo, para que ustedes se enfoquen, para que ustedes digan, uy, no, tengo que estudiar más, todavía me falta tal tema, debo profundizar un poco más. Si de pronto el OVA les quedó corto, nos vamos a las referencias bibliográficas, que allí también tenemos libros, tenemos lecturas, entonces ustedes pueden acceder también a esa información si de pronto el OVA no les satisface en cuanto a la temática que se está dando y quieren dar una mayor profundización. Y van ustedes, pero lo importante, accedan a estas autoevaluaciones, simplemente son unas preguntas, ustedes van desarrollándolas allí y eso les sirve para que estudien antes de enfrentarse al quiz y puedan obtener una excelente nota. Entonces, este es el OVA que se les recomendó que estudiaran. Yo les pasé el link en el correo cuando empezó la actividad. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, hay otra cosa que siempre me gusta invitar a los estudiantes, y discúlpenme que sea repetitiva y que en todas las webs los diga, pero es que como a veces llegan unos estudiantes que no asistieron a la primera web o que no han escuchado el link, entonces por eso pues considero necesario repetir. Y es el hecho de que ustedes se vayan aquí a que realicen las actividades, estas actividades de autoevaluación, ¿sí? Entonces, en esas actividades de autoevaluación, fíjense que si estamos ahorita en la unidad número 1, vayan y desarrollen lo que hay en este momento para la unidad número 1. Son actividades en línea, pueden encontrar un crucigrama, pueden encontrar análisis de relación, arrastrar el concepto de un lado a otro, pueden encontrar un quiz como tal, bueno, diferentes actividades. No se demoran nada, son actividades rapiditas y van a ver que están estudiando para su quiz y van a obtener sus 75 puntos, porque es que son 75 puntos que no debemos despreciar, porque no sabemos más adelante cómo vaya la situación. Entonces vamos a apuntarle, cada vez que vamos a presentar una actividad, nos vamos a apuntarle al máximo valor. Vamos a hacer todo para obtener el máximo valor y poder realizar nuestro estudio de la mejor forma posible. Entonces, siempre los invito, apreciados estudiantes, diríjanse siempre a Foro de Noticias del Curso, porque es el medio que yo tengo como directora para comunicarme con ustedes. ¿Listo? Ahora hay una invitación especial también a Spotec. Las personas que deseen. ¿Por qué lo estamos enlazando al curso? Porque tiene que ver con socialización de proyectos de investigación, tienen que ver con muchos aspectos que se están trabajando de innovación investigativa. Entonces, es importante que las personas que deseen participar allí también, no sé, pueden haber algunos estudiantes que estén como ponentes, pueden participar entonces también de forma virtual o de forma presencial, como ustedes deseen. Hay descuentos para estudiantes y las personas que accedan allí con su certificado, cuando lo obtengan, se dirigen al docente para obtener 40 puntos en la valoración de las calificaciones intermedias. Si ustedes a bien tienen, participar es algo libre, es opcional. Simplemente vimos la posibilidad como les explico acá, porque contribuye a la profundización del conocimiento, además de comprender las diferentes posibilidades para abordar procesos de investigación que tienen que ver con nuestro curso. Eso es libre, vuelvo y repito, simplemente los estudiantes que a bien tengan tomar esta opción. ¿De acuerdo? Entonces, siempre vengan y visiten este entorno. Los CIPAS,
por favor, cada docente va a hacer un CIPA para cada unidad. Entonces, estos CIPAs, ustedes se deben inscribir con sus docentes, revisen esta infografía dando una lectura rápida, no se demoran ni un minuto, para que se den cuenta cómo funcionan, cómo se deben comunicar con su docente, para poder hacer aclaración también de algunas dudas o profundizar algunas temáticas. Bien, apreciados estudiantes, entonces me voy a la web a ver si de pronto tenemos alguna pregunta. No veo manitos levantadas. Entonces, Profe. señora. Hola, bueno, profe, una consultica. En cuanto a esas páginas, a los buscadores, ¿dónde puedo encontrar como tal la página que yo le dé pues clic y de una se pueda encontrar a la página? Porque resulta que yo copio como el enlace que está en los OVAs, pero no, a mí pues no me ingresa como a descargar el... A ver, no te entiendo. O sea, ¿no has podido acceder al OVA? No, al OVA sí. A los OVA yo ya los vi. Pero como tal la página para uno descargar el programa. Descargar el programa. ¿De los software estás haciendo referencia? Sí, señora. Entonces, mira, tú te vas aquí a la parte de software para la investigación, ¿sí? Tenemos el QDA, tenemos el Atlas T, tenemos el Project, lo dejamos aquí porque es importante para la investigación. Profe, pero esa página donde usted está, ¿dónde se metió? Este es el tablero virtual. Miren, este es el tablero virtual que hemos construido para ustedes. Se van a la información inicial, se van a noticias del curso, que es lo que les digo siempre que ingresen, y buscan tablero virtual. En el tablero virtual, ustedes le dan clic allí, no lo necesitan copiar, ya está enlazado. Y fíjate que ahí mismo les abre. Y empiezan a visitar cada una de las pestañas. Aquí como se tapan algunas pestañas, por eso les recomiendo que abran aquí, para que les dé acceso. Por ejemplo, en este momento no pueden ver ustedes aquí las actividades. Si ven que no las pueden observar, pero si ustedes le dan aquí, se corre todo, o si no, le dan simplemente aquí y se van a las actividades para que estudien. ¿Listo? Este es nuestro profe, ya, muchísimas gracias. Bueno, listo. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Profe, sí, buenas noches. Disculpe, el link de la asistencia es que a mí no se me habilita la opción del chat. Discúlpame que no entendí. ¿Me repites, por favor? Profe, el link de la asistencia de hoy, que es que a mí no me permite ingresar por el chat. De pronto es porque no estás autenticada con el correo de la universidad. Entonces, si quieres, lo puedes copiar y pegar en este momento en el navegador que tengas abierto. ¿Listo? Porque es que eso está vinculado con el correo de la universidad. Profe, pero es que en la plataforma, o sea, aquí en Teams, no me da la opción de mirar el mensaje. O sea, de sacar el link de entrar. Mira, tú te vas aquí a las conversaciones y allí aparece, mira, aquí la ingeniera Nancy ya lo compartió, aquí lo está compartiendo nuevamente. O si tú vas más arriba, por ejemplo, mira, la ingeniera Andrea ya también lo colocó allí. ¿Sí ves que está disponible? Sí, profe, pero no tengo habilitado el chat, entonces no tengo acceso al link. Compañera, es porque no está con logueada con los datos de la universidad. Exacto. Está como invitada. Exacto. Por eso es que siempre les recomendamos, cuando vayamos a hacer como el trabajo en Teams, deben autenticarse con el correo de la universidad. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno. ¿Existe alguna otra pregunta? ¿Había alguien? Ajá, Arley, adelante. Arley Giovanni. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Bueno. Doctora, yo tenía una pregunta precisamente cuando su merced explicaba la parte del diseño no experimental. Nombró que, pues, basado en la perspectiva de las fuentes, uno puede recopilar información a través de campos, del campo, ¿verdad?
o documental, eran las dos opciones. Pero entonces yo quería preguntarle si en el caso del diseño no experimental, ese diseño nunca existe cuando es un ambiente artificial, ¿verdad? Cuando está en un entorno artificial. Bueno, lo que pasa es que allí, cuando hay un entorno artificial, nosotros estamos manipulando la información, ¿cierto? En cambio, en los diseños experimentales no hay modificación de variables, o sea, no hay manipulación intencional de la variable. ¿Sí me hago entender? Entonces, allí, para hacer esa medición, lo que se hace es observar el fenómeno tal como está en la realidad. No hay transformación de la variable en los no experimentales. ¿Listo? Entonces, tú si vas a hacer una manipulación de esas variables, porque vas a manejar una causa-efecto en lo que quieres observar, o una situación como tal, o un evento que tú quieras investigar, entonces manejarías un diseño experimental. O sea, siempre que exista un entorno artificial es diseño experimental, ¿verdad? Para poder manipular esas variables que de pronto se Exacto. menciona. En un entorno artificial siempre se tendrá que manipular la variable. Entonces, cuando se manipulan, tiene que ser experimental. Listo, perfecto, gracias, doctora. Bueno, a ti por tu pregunta. Adelante, Wilman. Sí, directora y compañeros. La pregunta es la siguiente. Yo lo había escrito en el chat, pero pues es que yo tengo un poco, o creo que se parece mucho las escalas de Likert, la diferencial semántico y de Goodman. Me gustaría mucho porque es que yo ya presenté un intento de evaluación y precisamente en esa pregunta pues no me fue bien y quisiera como despejar la duda y que nos explicaras como con ejemplos de cada una de ellas. Muchas gracias. Bien, entonces nosotros teníamos el ejemplo, espérate, a ver, me voy nuevamente aquí a la web, acá, que este es un ejemplo muy, a ver, como muy diciente. En el cuantitativo, a ver. Acá. Bueno, entonces nos dice acá que la primera es de tipo de Likert, ¿cierto? En esta primera. Y la segunda es de Goodman. Una de las características de Goodman es que da como más información a medida que se van dando las opciones de respuesta. Si observas que aquí, por ejemplo, en la primera tiene una opción, tiene como un parámetro, y en la segunda opción tiene un parámetro y adiciona otro, y así cada vez va dando como más, como que va desglosando un poquito más acerca de lo que nosotros queremos investigar. Por eso es que se dice que el modelo de Goodman genera alternativas que progresivamente van incluyendo las anteriores, ¿sí? Se requiere más trabajo, pero tiene la ventaja de que el que responde recibe más orientación con respecto a, como a la significancia de las alternativas que nos están brindando. Y entonces el que analiza los datos puede comparar con mayor precisión, con una mayor exactitud también acerca de lo que nosotros estamos estudiando. Claro que la desventaja es que no se puede sumar o promediar o correlacionar con facilidad aparente, porque no nos brinda de pronto como ese valor estadístico. ¿Listo? Pero sin embargo se utiliza mucho porque estas son las escalas que posiblemente son más usadas, porque
como que no requiere sino la parte de escribir el enunciado y ya, en la parte de las de Likert. Son más fáciles para sacar también la estadística. Esa sería de pronto como las principales diferencias entre una y la otra, y la principal similitud es que tanto Likert como Goodman lo que hacen es medir unas actitudes. Las dos sirven para medir las actitudes. Entonces, esas de pronto serían como las principales semejanzas y la principal semejanza y las principales diferencias entre una y la otra. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo que es muy típico, en donde podemos estar trabajando en Likert dos polos opuestos, pero tenemos una medición estadística. Y en Likert podemos estar dando, a medida que se están dando las opciones de respuesta, se está enriqueciendo un poco más para que el investigador tenga una mayor información de lo que el colaborador nos pueda brindar. Eso sería lo que tendría para decirte en este momento. Vale, muchas gracias. Bueno, a ti por tu pregunta. Hay otra mano levantada. No sé si, Arley, tienes una nueva intervención o es la anterior. Sí, señora, es una nueva intervención. Precisamente en estas definiciones que su merced nos da de la escala de Likert y Goodman, pues hace poco yo veía un ejemplo de encuesta que lo hacían era con emoticones, ¿sí? Pero así en esas escalas de 1 a 5. Y pues me surge la pregunta, en este caso, ¿la escala siempre debe ser así numérica? Porque su merced nos habla de una medición estadística. Sí, lo que pasa es que esto es un enfoque cuantitativo, y recordemos que nosotros en la parte cuantitativa estamos contando, estamos sacando valor numérico y necesitamos analizar esos datos estadísticamente. Entonces, eso nos va a facilitar mucho darle la escala numérica. Entonces, también se puede dar, como en el ejemplo que estábamos mostrando, muy de acuerdo o muy en desacuerdo, y va del 1 al 5, por ejemplo. Pero tú también podrías de pronto, no necesariamente en la estadística poner el número, sino poner muy de acuerdo, en desacuerdo, en acuerdo, y internamente tú tienes una valoración numérica para cada una de esas opciones de respuesta, para que puedas sacar la estadística también numérica y puedas utilizar un modelo matemático para dar ese análisis, o por estadística descriptiva o por estadística inferencial. De pronto ahí para concluir, o sea, podemos presentar la escala con el diseño que queramos, pero siempre debemos capturar algo numérico, ¿verdad? Esa medición estadística que su merced nos menciona. Sí, señor. Sí, señor. Vale, gracias. Bueno, a ti. Bueno, gracias. Hay otra pregunta. Wilman, ¿tienes una nueva intervención o es la misma? Y si no, recomiendo entonces bajar la mano. No, señora, es la misma, gracias. Listo, gracias a ti. Vamos a ver si hay más preguntas o vamos a ver en el chat. Sin embargo, si hay en el chat, creo que las ingenieras ya dieron respuesta. ¿Listo? Bueno, ¿ya todos registraron su asistencia? Recuerden que es la única forma que tenemos para poderles asignar los punticos, ¿vale? Pues Sí, de señora. todas maneras, nosotros esto lo hacemos porque necesitamos los grupos específicos, porque igual ustedes saben que en Teams se genera un listado de asistencia. Entonces, pues, obviamente esto se compara uno con el otro para ver los que asistieron, pero pues nosotros necesitamos saber el grupo para poder ver a quién se le asignan los punticos. Bueno, preciados estudiantes, si no tenemos más preguntas, espero verlos en nuestra siguiente webconferencia, donde vamos a hacer ejemplos de lo que vamos a desarrollar en el trabajo colaborativo de la fase 3. Entonces, para que estemos como pilas, si no podemos asistir, por favor,
escuchan después el link de grabación. No se queden sin la información que aquí compartimos, es importante. Para aclaración de dudas, no olviden ingresar, por favor, aquí al entorno de información inicial. Se van acá a la atención de Skype, que ya tenemos allí todas las cuentas, para que ustedes, por favor, ingresen. ¿De acuerdo? Entonces, los horarios y todo para que no se queden con dudas. Bueno, apreciados estudiantes, entonces que pasen una buena noche y nos estaremos escuchando en una próxima web. Agradezco a las ingenieras Andrea y Nancy por el acompañamiento del chat en esta web. Buena noche para todos. Feliz noche Buenas para noches, todos. ingeniera. Gracias, estudiantes. Muy amables. Gracias.